Buenos días. Eh, Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren sanos y que pues hayan aceptado el continuar nuestro curso a partir del lunes. Bueno, ¿se acuerdan que la última vez hicimos el cálculo? Aunque cometí un error ahí, les pido una disculpa respecto de la razón de probabilidad positiva, de cómo se establece el umbral de medición. Y nos quedó pendiente por revisar cómo se establece el umbral terapéutico, el umbral de tratamiento. Vamos a hacerlo, vamos a aprenderlo en esta ocasión. Y vamos a hacer un ejercicio en el que calculemos ambos umbrales para que pues, quede resarcido esta equivocación que cometí y nadie se quede con una idea incorrecta de cómo se hacen estos cálculos, ¿verdad? Entonces, les repito, el umbral de medición y el umbral de tratamiento pues son esas líneas verticales que trazamos en nuestra línea de probabilidad del paciente que va de 0 a 100, ¿verdad? Trazamos el umbral de medición, el umbral de tratamiento y se dividen en tres áreas. Esas tres áreas son el umbral de observación, perdón, el área de observación, el área de medición y el área de tratamiento, ¿verdad? Entonces ya establecimos, ya sabemos cómo se establece el umbral de medición, que se calcula con base en la razón de probabilidad positiva y con base en la razón de beneficio contra riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nuestro umbral de tratamiento, umbral terapéutico, es un poquito difícil, diferente de calcular, porque el umbral de tratamiento dibuja una línea curva, como esta que ven aquí, en la que en el eje de las Y's pues se encuentra la probabilidad post-test, ¿verdad? La probabilidad post-test o pretest, depende de la que sea, la probabilidad que va de 0 a 100 o de 0 a 1. Y en el eje de las X tenemos desde el 0 hasta el 20 o hasta el 50 de esta proporción, ¿verdad? El beneficio más el riesgo entre el riesgo. Beneficio más el riesgo entre el riesgo, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes cómo establecer el beneficio y cómo establecer el riesgo. Se hace pues con datos que aporta Cochrane, o si no aporta Cochrane, pues aporta mi libro de farmacología, o bien lo aporta el PLM mexicano, ¿verdad? Pero son probabilidades de beneficio, o sea, de efectividad del tratamiento, o de efectos secundarios de consideración, no cualquier efecto secundario cuenta, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo, ¿qué ocurre cuando el beneficio es igual al riesgo? El beneficio de un medicamento es igual al riesgo, ¿qué pasa? Pues si beneficio y riesgo son iguales, entonces X es igual a 2. X es igual a 2, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando X es igual a 2? Trazamos la vertical, encontramos que esta curva se encuentra con el 2 a nivel del 50%. ¿Verdad? ¿Qué decimos? Que el umbral de tratamiento es de 50% cuando el beneficio y el riesgo son iguales, ¿verdad? Esa es, digamos, una regla de dedo, como dicen los americanos, que nos permite ayudar. Pero hay una forma más exacta para que calculemos el valor de Y, o sea, la probabilidad post-test a la cual aplicar el tratamiento, o sea, el umbral terapéutico. Pero es una fórmula un poquito complicada, no es complicada, pero bueno, aquí está, miren, aquí está. Decimos, el valor de Y es igual a E, el número E, elevado a la potencia menos 0.34x, donde x es esto. X es beneficio más riesgo sobre riesgo. Entonces, este valor de x lo multiplicamos por menos 0.34 y esa es la potencia a la que elevamos el valor de. Caramba, ¿y dónde vamos a hacer eso? Se están preguntando ustedes. Bueno, pues se puede hacer en una calculadora científica. Vamos a ver cómo se haría. Entonces, mira, aquí está una calculadora científica, la que tengo yo en mi computadora. Y vean cómo aquí está la tecla de E, ¿verdad? Entonces yo empiezo oprimiendo E, oprimo E, y luego esta tecla que es la potencia que yo voy a decidir. Entonces, E
elevado a esta, ¿verdad? Y a continuación voy a establecer la potencia, ¿cuál va a ser? Para lo cual abro un paréntesis, y menos 0. ¿Cuánto era? El valor de la constante, menos 0.34, menos 0.34 por el valor de X, que es beneficio más riesgo sobre riesgo, ¿verdad? Y entonces de esa manera, pues me sale el resultado, cierro el paréntesis, importante, hay que cerrar el paréntesis, igual, y obtengo el valor de Y, que es el valor del umbral terapéutico. Repito el procedimiento. E potencial o potencia, abro paréntesis, menos 0.34 por el valor de X, cierro paréntesis, igual, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, miren, aquí está el ejercicio, ¿verdad? Tenemos una mujer joven de 25 años que desde hace un mes tiene dolor en ambas muñecas y articulaciones de los dedos de la mano. Mujer joven, dolor en ambas muñecas y articulaciones de los dedos de las manos. Los siente rígidos e inflamados, dice ella, ¿verdad? Ustedes a la exploración física no se detecta ningún signo de enfermedad en ambas muñecas o manos. ¿Qué creen que se pueda o que sea de interés descartar aquí? ¿Verdad? Pues para mí una mujer joven con una patología, con una enfermedad en ambas manos, pues lo que me daría preocupación es que tuviera una artritis reumatoide, ¿verdad? Entonces, caramba, pues no le veo nada en la exploración física, no parece haber nada. ¿Será necesario que le haga una medición clínica? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver. Y entonces, ¿verdad? Primero vamos a calcular, pues, cuál es el umbral de medición, ¿verdad? Para calcular el umbral de medición, el umbral de test, decíamos que es necesario saber algunos datos, como son, bueno, cuál es la medición que voy a hacer, en este caso el factor reumatoide, me voy a Get the Diagnosis y veo factor reumatoide, veo artritis reumatoide, cuál es la sensibilidad y especificidad del factor reumatoide. Aquí la tengo, es 0.8 la sensibilidad del factor reumatoide y una especificidad de 0.8 que nos da una razón de probabilidad positiva de 4, ¿verdad? O sea, 0.8 dividido sobre 0.2 nos da 4. Esa es la razón de probabilidad positiva. ¿Se acuerdan en la fórmula? La fórmula del umbral de medición es 1 sobre razón de probabilidad que multiplica al beneficio sobre riesgo y se suma 1, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el tratamiento de la artritis reumatoide? Bueno, yo tengo entendido, no sé, ahora ustedes con la doctora Mezcua, pregúntenle, pero el beneficio del tratamiento con metotrexato, que es el medicamento más útil para reumatoide, es de 60%. Es poco, no todos los pacientes responden a metotrexato, por eso es necesario agregar otros medicamentos. Y el riesgo del metotrexato es 0.75. 75% de los pacientes con metotrexato tienen incomodidades de regulares a mayores, ¿verdad? Entonces, en el numerador el beneficio, en el denominador el riesgo, ¿y qué obtenemos? ¿Verdad? A ver, vamos a ver aquí. Entonces vamos a establecer nuestro cálculo es 1 sobre la razón de probabilidad positiva, que es 4, ¿verdad? El beneficio sobre el riesgo, vamos a calcularlo. Beneficio sobre el riesgo es 0.6 sobre 0.75. Esto nos da a 0.8. Entonces ese 4 multiplica a 0.8 y le sumamos 1.
da 3.2, le sumamos 1, 4.2, 1 sobre 4.2, 1 entre 4.2, y nos da a un 23.8, un 24%, ¿verdad? Entonces tenemos una probabilidad de medición, perdón, un umbral de medición situado en el 24%. Esto es importante de razonar, ¿verdad? Fíjense que, es decir, antes de pedir el factor reumatoide debo de tener un 24%, 25% para rebasarlo, un 25% de probabilidad de enfermedad, de probabilidad pretest, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque fíjense, en el Seguro Social y en el ISSSTE, en todas las instituciones, al médico familiar no le autorizan pedir el factor reumatoide. ¿Por qué creen que al médico familiar no le autoricen pedir el factor reumatoide? ¿Por qué creen? Bueno, pues porque resulta que el médico familiar podría pedir el factor reumatoide, podría tener la tentación de pedir el factor reumatoide con un 15 o un 10% de probabilidad pretest, ¿verdad? Y no debe ser pedido el factor reumatoide con un 15% de probabilidad pretest. Entonces, ¿qué hace el IMSS? Le quita al médico familiar la opción de pedir el factor reumatoide y se la da nada más al médico internista y al médico reumatólogo, es decir, al segundo nivel de atención y al tercer nivel de atención, ¿verdad? De tal forma que el médico familiar tiene que enviar a esta mujer con el internista, ¿verdad? Y al enviarla al internista, pues quiere decir que el médico familiar ya se convenció, ¿verdad? Y el médico internista pues la va a ver, y si el médico internista también se convence, entonces es probable que esta mujer ya tenga, en lugar de un 10 o un 15, ya tenga un 25% de probabilidad pretest. Y en ese momento procede a hacer el factor reumatoide, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahí está el detalle. Y esto es importante. En esto se basa esto de los niveles de atención. No es un simple mecanismo para digamos, racionar a los especialistas, ¿no? Tiene su base, tiene su matemática el asunto, ¿verdad? Si el médico familiar no tiene la potestad o el poder para pedir ciertas pruebas, es porque la probabilidad pretest de los pacientes que ve no da para pedir esas pruebas. Ok, entonces ya pedimos, ya calculamos el umbral de medición, vamos a calcular el umbral de tratamiento, ¿verdad? Entonces, para calcular el umbral de tratamiento, vámonos a hacer nuestro cálculo como recuerden, es E, potencia, se inicia paréntesis, menos 0.34 por el valor de X, que quedamos que el valor de X, bueno, tenemos que calcularlo ahorita, beneficio más riesgo sobre el riesgo, y cerramos paréntesis, igual, vamos a calcular. Entonces, recordando que los valores son 0.6 de beneficio y 0.75 de riesgo. Entonces, 0.6, ¿verdad? Más 0.75, esto nos da 1.35, ¿verdad? Entonces, 1.35 sobre 0.75, que es el riesgo, y esto nos da 1.8. 1.8 es el valor de beneficio más riesgo sobre riesgo. ¿Ok? Entonces, este es el valor de X. Este es nuestro valor de X. Vamos entonces ahora sí a utilizar nuestra fórmula que decíamos que era, fíjense aquí, E, ¿verdad? Vamos a ver, E, que es ese valor, ¿verdad? Exponencial, paréntesis, menos 0.34 por el valor que obtuvimos de beneficio más riesgo sobre riesgo, que es 1.8. 1.8. Cerramos paréntesis y pedimos el igual. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? 54.
54, ¿verdad? ¿Qué significa 54? Pues 54 es el umbral de tratamiento. 54% de probabilidad post-test necesito para poder justificar el inicio del tratamiento con metotrexato. ¿De acuerdo? Entonces, abusados. El umbral de tratamiento se calcula con E exponencial, paréntesis, menos 0.34 por el valor de X, beneficio más riesgo sobre riesgo, se cierra paréntesis, igual. Y obtienen la probabilidad post-test. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuestro caso clínico. Gracias.